Continuamos en esta mañana de día martes, que es raro empezar así la semanita, pero se agradece porque venimos un poquito más relajadas, más divertidas. Sí, se pudo descansar un poco más. Sí. De todas formas, yo estoy muy contenta porque tenemos, bueno, todo este sorteo todavía, estamos ahí, nos mandaron muchos mensajitos, Sí. así que estoy muy contenta con todo lo que se viene y además con toda la información que tenemos todavía. Se nos viene un bloque bastante interesante, vamos a hablar ya de este segmento, pero antes les voy explicando un poquitito de qué se trata todo este tema, porque seguramente ustedes que están del otro lado deben haber escuchado a un candidato muy conocido que ha hablado acerca de este organismo que es el CONICET y que dijo cosas muy polémicas, como que iba a sacar el subsidio que se le da, lo iba a regular de una manera diferente y claro, ahí surge una pelea entre los científicos y este candidato y claro, muchos nos ha pasado esto de decir, bueno, pero pará, Bien. ¿qué hace? Y claro, como yo no soy la persona que investigó, no soy la adecuada, le demos pie a él que sabe en específico y con todos los detalles de qué se trata el CONICET, que yo la verdad que no sabía algunas funciones que acá nos va a explicar un poquito nuestro compañero. Buenísimo, entonces pasamos a darle la bienvenida a Gonzalo Macedo que nos va a explicar más sobre este tema. Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Ya vi en pantalla. Muy buenos días a todos por ahí, buenos días chicas acá en el piso. Sí, la verdad que venimos con un tema bastante que trajo polémica en su momento, porque bueno, hablando justamente del ámbito político, de lo que nos dejó las elecciones PASO 2023, un candidato en particular se refirió de manera directa con este organismo, con esta organización justamente que, bueno, este candidato dijo que, así, con sus palabras, dijo que lo va a sacar, que lo va a retirar de funcionamiento de la dependencia, bueno, ¿no? de la Presidencia de la Nación, de los organismos públicos. Pero bueno, hoy más que nada trajimos información para que, bueno, simplemente ustedes, ¿no? Y de hecho que nos sirvió a todos nosotros, ¿no? Porque esta información la verdad que es muy relevante en el sentido de que vamos a ver qué es este organismo, cómo funciona. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sobre todo esto, ¿no? ¿Qué hace este organismo? ¿Cuál es su función? Veamos. ¿Cuántas personas trabajan en esta entidad? ¿Desde dónde hasta dónde trabaja? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Sí? Y bueno, sobre todo, como sabemos que es un organismo que tiene que ver directamente con la investigación, con la innovación y con la tecnología, y vamos a hacerles conocernos a nuestro público cuáles son las 4 ramas, ¿sí? que presentan las distintas investigaciones, a partir de 4 ramas en particular. Bien. Así que bueno, cuando ustedes me digan, si quieren, sin mediar más palabras, vamos a comenzar el informe del día de hoy. A ver. Ahí vemos en pantalla entonces. Como vemos en pantalla dice, ¿qué es el CONICET? Este logo lo deben haber visto por muchos lugares, por muchos lados, por muchas universidades públicas, más que nada más que privadas, digamos. Este logo seguramente lo hemos haber visto en muchos lugares de este sentido. Porque bueno, justamente es un organismo público, estatal justamente, que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación de la Nación. ¿Sí? Pero bueno, ustedes se deben estar preguntando qué significa CONICET. ¿Sí? Porque así como lo vemos, es una abreviatura, ¿sí? Justamente de un nombre a desarrollar justamente, que es bastante particular. Vamos a ir entonces con la siguiente imagen, donde ahí tenemos cuál es el significado especial. A ver. ¿Consejo Internacional de Científicos, algo así? Bueno, por ahí va, mirá. No estoy tan mal. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Casi. Bueno, estuvo cerca. Ahí nomás, estuvo cerquita. Esto significan las siglas de CONICET. Vamos a repetir entonces, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Esto significa CONICET. Sabemos que tenemos un nombre bastante complejo, ¿sí? Que bueno, justamente es, como bien les destacaba recién, es una entidad que va a depender de estos ministerios que veníamos desarrollando recién. Justamente es un organismo dedicado plenamente a la ciencia y a la tecnología en nuestro país. ¿Sí? Partiendo desde ahí, vamos a empezar a desarrollar entonces cuál es su misión, cuál es su propósito, ¿no? Como entidad
que encima le dicen que es un organismo autárquico. Ustedes se preguntarán qué es. Sí. Bueno, organismo autárquico quiere decir que es un organismo independiente. En palabras simples, que es independiente, ¿sí? Que tiene su propia presidencia, que tiene sus propios, su propio organigrama, ¿sí? De jerarquías, y que son una entidad autárquica, que quiere decir que ellos pueden decidir si alguien se queda, si alguien se va, si alguien va a ingresar, si corresponde una beca o no. O si, tipo, no tienen que pedir autorización al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación justamente de la Nación para que les dé a la derecha de poder decir, no, bueno, se queda, no se queda. Como bien decíamos entonces, es un organismo autárquico. Esta palabra me llamó justo mucho la atención porque, digo, tiene que ver con autonomía, con autónomo quizás, pero bueno, justamente tiene que ver con esto de auto y jerarquía, que es autárquico justamente, que solo se puede tomar decisiones propias, ¿sí? Sin necesidad de referirse a un superior, como vendría a ser ya la entidad principal, que es el Ministerio de Ciencia, ¿sí? Dicho todo esto, vamos a hablar de cuál es su misión, cuál es su propósito principal, ¿sí? Su misión principal es la promoción y la ejecución de actividades. Vamos a hablar de qué actividades. Actividades científicas y tecnológicas en todo el territorio nacional, ¿sí? Desde el norte hasta el sur y de este a oeste a lo largo y ancho de nuestro país, ¿sí? Esta organización fue justamente creada en el 1958, un 5 de febrero de 1958, que fue justamente creada por un decreto, que es el decreto número 1291, donde, bueno, acá, este es un dato muy particular y de hecho muy interesante, que su primer director, ¿saben quién fue? ¿Quién? El doctor Bernardo Hussey, que nosotros lo tenemos ya como una persona ya tipo a la altura de una estrella, se podría decir, de nuestra historia, así como San Martín, como Mitre, como Roca. Bueno, estamos hablando del doctor Bernardo Hussey, sí. Que bueno, que él forma parte, empieza a ser parte justamente de este organismo. ¿Por qué? Porque él fue nombrado Premio Nobel de Medicina en 1947. ¡Qué ¿Sí? orgullo! La verdad que sí, completamente un orgullo nacional justamente e internacional. Y de esta manera él se convierte en el primer director de esta entidad. Bien. ¿Sí? Que bueno, justamente él, de la mano de la ciencia y de la medicina, impulsó justamente todas las actividades que tienen que ver con la investigación en particular de la ciencia, la tecnología, sobre todo de la medicina, ¿sí? Por eso es que, bueno, el director él tuvo mucho que ver, digamos, más que nada, en este manejo y en esta organización que tuvo que tuvo el CONICET en su momento. Entonces fue muy importante, ¿sí? Ahora vamos a hablar a qué se dedica, ¿sí? En particular. Justamente, como bien nombrábamos recién, la misión, en este caso vamos a hablar de que se va a dedicar justamente a brindar instrumentos, ¿sí? ¿Para qué? Para el conocimiento científico, que van desde las carreras de investigación científica justamente, que también tiene que ver con la tecnología, con el personal de apoyo a la investigación. Tipo, estamos hablando ya de las distintas personalidades, ¿sí? Que van a aparecer en este organismo en particular, que tiene que ver con esto: el personal de apoyo a investigación, el otorgamiento de becas, por ejemplo, para los estudios doctorales, ¿sí? Que estamos hablando de todos los ámbitos, desde las ciencias sociales hasta las ciencias exactas justamente. Y también tiene que ver con que ellos también tienen la posibilidad de financiar, ¿sí? Financiar proyectos y justamente unidades ejecutoras para distintas investigaciones. Que esto también es muy importante, que tiene la posibilidad justamente esta organización de cumplir esta función, ¿sí? Ahora vamos a ir a la siguiente imagen para que empecemos a hablar un poquito más en específico y cada vez adentrarnos más de lo que es este organismo. Y vamos a hablar en particular de cuántas personas, ¿sí? Están trabajando actualmente. Lógicamente, estas cifras pueden haber un poco más, un poco menos, Bien. Pero bueno, según las últimas estadísticas dicen que hay más personas trabajando en este organismo. ¿Cuántas personas trabajan en esta entidad? Estamos hablando de que se desempeñan 11.800 investigadores, ¿sí?
Estamos hablando de una cifra bastante amplia. 11.800 investigadores, más de 11.800 becarios de doctorados, ¿sí? Donde también, bueno, comparten este puesto, digamos, con el postdoctorado. Y también están 2.900 técnicos y profesionales de apoyo a la investigación y aproximadamente 1.500 administrativos. Estamos hablando de que hay distintas oficinas, ¿no?, a lo largo y ancho de nuestro país, que bueno, ya vamos a hablar un poquito más al respecto, y en total suman alrededor de 28.000 personas que actualmente trabajan en esta organización. Bien. Vieron que es un número bastante particular, tenemos Sí. muchas personas en este organismo. Y no directamente referenciado con la parte de la ciencia, ¿sí? La ciencia exacta en particular. Hay muchos otros sectores que también tienen que ver con esto de las personas que trabajan en esta organización, ¿sí? Estas personas trabajan distribuidas a lo largo de nuestro país, justamente como bien destacábamos, desde la Antártida, o sea, desde el sur de nuestro país, que nosotros somos un país bicontinental justamente, desde la Antártida hasta la Puna y desde la cordillera de los Andes hasta el mar argentino. En todos estos sectores que bien nombrábamos recién, hay oficinas del CONICET. Allá en la Puna, perdido ahí cerca donde está ese telescopio, ¿sí? Eso también forma parte de... no sé si usted ubica en ese telescopio que está en la Puna. Sí. Sí, que fue creado hace poco, digamos. Sí, que fue un hito porque hace mucho tiempo que Argentina no se ponía manos a la obra en tener este tipo de herramientas propias. Claro, justamente. Entonces, este organismo también depende del CONICET y también tiene sus estudiosos, Sí. justamente de la materia, que van a estar desempeñándose en estos sectores en particular. Así como los hay en la Antártida, así como los hay en nuestro mar argentino, Sí. de a lo largo y ancho justamente también, y en la parte de la cordillera de los Andes, donde bueno, tenemos también los estudios geológicos, sísmicos, que hacen a los estudios de nuestro país también, ¿no? De toda la región Cuyo, por ejemplo, que también tienen estudios necesarios justamente de lo que es la tierra de la cordillera de los Andes. Justamente, bueno, hablamos acá que existen becarios, investigadores, profesionales técnicos, personal administrativo. Estas actividades principales tienen que ver con que ellos, todas estas personas, se van a desempeñar refiriéndose a 4 actividades particulares. Bien, ¿Sí? a ver. Que bueno, ya de igual manera vamos a ir viendo un videíto, ya que tiene que ver justamente con todas las actividades que desempeña el CONICET. Ya vamos a ir viendo imágenes justamente también. Y vamos a ir viendo ahí algunos edificios que tienen que ver con esta organización. Las 4 ramas particulares que tienen que ver de las áreas de conocimiento de esta institución son las ciencias agrarias, de ingeniería y de materiales, las ciencias biológicas y de la salud, las ciencias exactas y naturales y las ciencias sociales y humanidades. ¿Sí? Bien. Entre los objetivos principales se encuentran, por ejemplo, fomentar y financiar la investigación científica y tecnológica y las actividades de apoyo que apunten al avance científico y tecnológico, como por ejemplo, ¿no? Las actividades, por ejemplo, vitivinícolas, ¿sí? Las de soja, por ejemplo, también, lo que es el mar argentino, lo que es la flora y la fauna de nuestro mar argentino, por ejemplo, también, el estudio de ballenas, por ejemplo, de todo el mundo cetáceo que se encuentra en nuestra Patagonia también, los pingüinos. Todo esto, por ejemplo, son ramas de la investigación en particular que tiene el CONICET. Ahí veíamos imágenes, por ejemplo, de lo que hablábamos recién, ese telescopio gigante, enorme, que está instalado ahí en la Puna Argentina, en nuestro norte argentino, que también desempeña una función muy clave en el desarrollo de visión nocturna de las constelaciones, de las estrellas, de los distintos planetas, porque bueno, ustedes saben de que a veces se alinean los planetas y se los pueden ver, o sea, de que estamos hablando de muchas cuestiones en particular que bueno, que se podría decir también que hay un apoyo, ¿no?, desde la parte pública hacia este tipo de actividades de investigación exacta, como se le llama. También tenemos la parte de ciencias biológicas y de la salud. Justamente, por ejemplo, uno de los trabajos que ellos llevaron a cabo fue
el estudio de algunas cepas del COVID, por ejemplo, en su momento, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, esto también formó parte de algunas investigaciones que llevó a cabo el CONICET. También cuando hablamos de las ciencias exactas y naturales, tiene que ver justamente con esto, de la flora y la fauna justamente, más en particular de la naturaleza, de lo que son las yungas, de los parques nacionales. Trabajan en conjunto con los parques nacionales en particular, con los guardaparques, cuál es la importancia justamente de estos trabajos de investigación que tienen sobre todo la necesidad de trabajo humano, trabajo de personal específico, como también de un gran porcentaje, yo creo que de inversión justamente para que estas actividades se lleven a cabo, ¿sí? Bien. Y por último hablamos de las ciencias sociales y humanidades, que también existe ahí un voto, ¿no?, de investigación, un voto de confianza y un voto de inversión justamente para que se lleven a cabo distintos estudios que tienen que ver, por ejemplo, partiendo desde la comunicación, desde las comunicaciones sociales, hasta los distintos estudios sociales, también trabajando en conjunto con los arqueólogos, ¿sí?, con distintos profesionales que se desempeñan en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades. Así que bueno, como ustedes vieron, tenemos una amplia gama de posibilidades y de desarrollo, sobre todo, que tiene este organismo en particular, ¿sí? Se habla de que también reciben un gran porcentaje de inversión, justamente, y un gran porcentaje de presupuesto, ¿sí?, para llevar a cabo todas estas actividades, justamente, que bueno, esto es algo que destacaba, ¿no?, el candidato a presidente que nombró justamente al CONICET y lo llevó a primer plano, que bueno, se habla de que recibe también gran parte de inversión, ¿no?, para que se lleven a cabo todos estos estudios, ¿sí? Y ahora vamos a hablar así un poquito breve y rápido de algunos objetivos en particular y con claridad para que bueno, nosotros podamos dilucidar, ¿no?, cuál es su trabajo en particular. Fomentar y financiar la investigación científica y tecnológica de las actividades, el intercambio y la cooperación científica tecnológica, que tiene que ver con otorgar subsidios, por ejemplo, a los proyectos de investigación, a las pasantías y a las becas de las investigaciones en sí. Organizar y financiar, por ejemplo, institutos, laboratorios. Por ejemplo, el Instituto Malbrán también tiene algo de relación directa con el CONICET, por ejemplo. Y organizar y financiar también los centros de investigaciones que están en funcionamiento a lo largo y ancho de nuestro país. Y también, por ejemplo, brindar asesoramiento a entidades públicas y privadas que tienen que ver en el ámbito de la competencia de las ciencias exactas y las ciencias sociales. Bien. Me pareció mucha información de cosas que yo no conocía. Vieron que uno solamente la conoce de nombre a esta entidad. Claro, esta un estudio realizado por el CONICET. Sabemos que claro, el estudio del CONICET es el CONICET, pero bueno, ahí también hay un detrás, hay un trasfondo, hay personas que trabajan, que investigan, que forman parte de esta organización en particular, que bueno, como bien destacamos, vimos los objetivos, cuáles son las 4 ramas en particular que desarrollan la ciencia, cuáles son las ramas que investigan, qué cantidad de personas trabajan en esta organización, que bueno, justamente déjenme decir que esto no es un informe que denota una cuestión política, no, simplemente es hacer conocer qué es la organización y cuál es su funcionamiento para que todos sepamos qué es esta organización. Yo tengo una consulta, Gonza. Capaz lo sabés y capaz no, porque esta información suele ser medio resguardada, pero ¿se sabe de dónde se pagan los sueldos a los investigadores? Y bueno, justamente esto, gran parte del presupuesto que se da a todos estos profesionales parten del Estado. Sí, esto parte del Estado, justamente gran parte de los presupuestos que ellos reciben. Algunos presupuestos también vienen de algunas entidades internacionales, ¿sí? Claro, también hay investigaciones privadas. Que aportan a la investigación privada, aportan al organismo también, que bueno, ya estamos hablando de otras monedas, justamente porque bueno, son investigaciones más precisas, más particulares y que llevan mucho más tiempo, ¿sí? Bien. Pero se puede decir que casi en un 85-90% del presupuesto que mueve esta organización depende del Ministerio Nacional. Bien, entonces presupuesto nacional. Hay actividades públicas y privadas también. Claro, o sea, esto es más que nada una entidad
pública, ¿sí? Claro. Que en algunos sectores está privatizada justamente porque, bueno, porque son distintas investigaciones que se realizan y también porque hay mano de obra también extranjera, que bueno, también eso hace un aporte y justamente hay una pseudo privatización justamente para que se lleven a cabo distintas investigaciones. Bien, Gonza, la verdad que es información muy interesante y te agradezco porque, al menos en lo personal, se habló mucho de este tema y uno a veces no sabe realmente qué es lo que hace el CONICET. Se escucha mucho, pero no sabemos qué investigan ni qué hacen ni el personal, así que está bueno saber los detalles de qué se trata este organismo. Así que muchas gracias y nos vemos el viernes. Así es, entonces un placer compartir la información con todos ustedes y sobre todo hacer conocer, ¿no?, estos detalles que hacen a la sociedad actual y sobre todo a los temas que rondan en agenda cotidiana, ¿no?, justamente. Sí. Así que qué más que decirles que un placer compartir la información con todos ustedes y nos vemos entonces el día viernes con más información. Bien, muchas gracias Gonza y nosotras, Ro, entonces nos vamos a una pausa y después continuamos con más. Dale, nos vamos entonces a un pequeño corte y después hay mucha más información y también muchas más risas, así que ya volvemos.